Lo que es la vida iniciática. Antes de pasar a definir lo que es la vida iniciática, es necesario aclarar algo que atañe a todo lo que se transmite por vía intelectual, sin excepción. La gente en lo general no sabe hablar. Una cosa es la idea, otra el concepto y otra muy distinta la conceptualización. Los primeros pasos de estudio dentro del camino es común que la gente confunda términos, los analogue o equipare. La conceptualización es el resultado del análisis subjetivo, de una educación carente, pero por sobre todo de un pensamiento profundo carente, del entendimiento más o menos pulido del individuo, sino es que del colectivo. De tal forma que ahí donde observas un número 6, alguien frente a ti observa un número 9. Desde ese punto es posible afirmar que grandes casos de conceptualizaciones son resultado de la pereza para indagar, para moverse hacia otro punto. De tal forma que el individuo solo se queda con la idea más o menos firme del emisor original, sin cuestionarla, sin interiorizarla, sin comprobarla. Suscríbete a nuestro canal, ¿qué esperas? Y deja de pensar subjetivamente. La conceptualización es el resultado del pensamiento superficial de los individuos. Lo peor de todo es que la gente piensa que comprende acertadamente las cosas y al hablar considera que transmite conceptos cuando en realidad solo está transmitiendo meras subjetividades, conceptualizaciones. Vastos temas que se transmiten actualmente en las organizaciones iniciáticas, o así llamadas o autodenominadas iniciáticas, son por completo conceptualizaciones. ¿Cómo salir de ellas? ¿Cómo saber si se está pensando subjetivamente? ¿Cómo saber si es útil, noble y verdadera la idea que observas en tu mente? ¿Cómo darse cuenta que se están viendo frontispicios donde no los hay? Estas son solo algunas de las preguntas que todo buscador debe realizarse en inicio para aprender a pensar con profundidad. La conceptualización es un prejuicio, siendo el prejuicio la emisión de una sentencia de valor sin el análisis correspondiente de las pruebas. Y para tener pruebas es necesario indagar, una investigación de campo, pero aún así teniéndolas en la mano es necesario pensarlas también. El simple hecho de observar a una persona con el arma homicida en la mano no significa que esa persona sea la asesina. Las pruebas también deben pasar por un minucioso examen. Las pruebas se obtienen con base a la ciencia y dentro de todas ellas, la etimología será un instrumento de saber fundamental para nuestros objetivos de aprendizaje. Al estudiar etimologías perfeccionas el pensamiento y por añadidura la mente, y por gracia de este perfeccionamiento te acercarás al reconocimiento de la conciencia. Esta última palabra escrita con SC. Consultar la etimología te dará un acercamiento al concepto, que te dará como resultado un mejor desenvolvimiento en los ejes donde te desenvuelvas en tu día a día. La gente tiende en muchos de los casos a complicarse la existencia contraargumentando y perfeccionando el léxico de los demás. Esto debe cesar, ya que el que sabe evita hacer alarde de su saber de forma arbitraria y comprende que solo deberá corregir o instruir solo a aquel o aquella en la que haga eco su mensaje y o lo necesite. La soberanía intelectual es uno de los primeros efectos que se comienzan a experimentar dentro del estudio de la vida iniciática. Pero más peligroso que esto es la soberbia espiritual. Muchas personas confunden alma con espíritu, ética con moral, conciencia con SC y conciencia con C, conciencia con mente con cerebro, mente con cerebro, etc. Poco a poco irás comprendiendo estas diferencias, dejando atrás el círculo y los malabares lingüísticos en que muchas de las instrucciones de este tipo han caído. ¿Te gustaría? El gran error que los doctos no han sabido explicar consiste en las diversas traducciones que tienen todos los tecnicismos
que se observan o que han sido adaptados para el entendimiento de determinada zona geográfica. Todo esto bajo el recurso del eclecticismo, del que se ha abusado muchísimo contemporáneamente. Y lo peor de todo es que al no haber maestría en la transmisión de la enseñanza, es fácil hablar sobre cábala, metafísica, budismo, cristianismo, etc., sin pertenecer o por lo menos estar iniciado en estas organizaciones o corrientes de pensamiento. La gente tiende a utilizar tecnicismos propios de alguna organización iniciática, pero es ajeno a ellas. Dentro de las instrucciones de cada organización iniciática, debes utilizar el tecnicismo acorde a dicho tiempo y espacio. Si eres cristiano, utiliza y válete de la terminología cristiana. Si eres cabalista y utilizas tecnicismos propios del budismo, algo no cuadrará en tu pensamiento. Si eres masón, utiliza y válete de los tecnicismos masónicos, dejando afuera toda influencia ajena al público objetivo que constituye tu logia. Es por eso que los miembros de las organizaciones contemporáneas, iniciáticas o mistéricas, no saben en realidad qué son. Si masones, cabalísticas, chamanes, cristianos, ateos, gnósticos, no se sabe. Hay una mezcolanza arbitraria. Es común escuchar a un metafísico decir: es como cuando la cábala dice. Es común a un gnóstico decir: es como los antiguos aztecas hacían o decían. O a un masón expresarse: el Buda dice o dijo. Esto debe cesar. Aprender a conocer tu organización iniciática es fundamental. Aprende a utilizar el lenguaje y deja de hablar de lo que no sabes. Deja de pretender parecer interesante. Ya basta de estas prácticas. Esta mezcolanza de términos sin sentido confunden aún más al buscador. Y si éste es nuevo y se entrega a la enseñanza de un pseudomaestro, quedará todavía más confundido. Sumado al hecho que se fomenta el fanatismo y la fantochería. Debes evitar terminologías o conceptos ajenos a ti, o bien que no comprendas siquiera en su mínima expresión. Hubo un tiempo, y todavía hay estragos de ello, en que la palabra nirvana fue traducida como extinción. Hoy todavía hay gente que piensa eso. Muchas palabras son polisémicas y se deben traducir conforme al contexto donde hayan sido utilizadas. ¿Comprendes esto? Las traducciones a modo resultan bastante peligrosas, mucho más las explicaciones. El Nuevo Testamento proviene del griego, así que a alguien se le ocurrió la grandiosa idea de asociar a Jesús con un carpintero, cuando la palabra original griega empleada para describir el oficio de Jesús de Nazaret fue el de tecton, que significa constructor. Mucha diferencia, ¿verdad? Y así puedes encontrar diversas traducciones a modo. Al transmitir conceptualizaciones se limita la posibilidad de conectarse con la idea, con la esencia de las cosas. La etimología tiene un pequeño problema. En vastas ocasiones, ella no te dirá nada sobre la idea esencial de los conceptos. Por ejemplo, la palabra mujer. Busca su etimología y escribe en los comentarios qué idea te surge tras indagar sobre ello. En esencia, para comprender el significado etimológico de la palabra filosofía, se debe generar una filosofía para ello. Así de interesante es esto. Muchas palabras no tienen un significado etimológico. La comprensión de estas no se realizan por medios tradicionales o por medio de las facultades de pensamiento básicas, sino por algo que en Pensar TV llamamos el punto en el corazón. Recuerda que la filosofía es la madre de todas las ciencias, por ende, la etimología tiende a la filosofía como su superior, y esta a su vez al pensamiento profundo. ¿Esa te la sabías? Así que ahí donde la etimología no pueda centrarse, tendrá que hacerlo la filosofía, y donde la filosofía no pueda incurrir, será el pensamiento profundo el guía maestro. La idea. Cada concepto oculta una idea.
es decir, la esencia de las cosas. Por ejemplo, la palabra religión, que ya hemos abordado anteriormente, una de las palabras más conceptualizadas, por cierto. En la descripción te dejo la liga correspondiente. ¿Ya te suscribiste? Visita la liga. La conceptualización de religión es sistema de creencias, el opio del pueblo, sistema de opresión, bla, 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 bla. El concepto de religión es volver a unir o atar con intensidad. La idea de religión es conocerse. La idea es el sujeto que observa al bajar, concretizar o canalizar la idea, transmitirla desde ese mundo que ya nos hablaba Platón, la limita por medio de la palabra, de tal forma que deja de ser, ya no es, porque está limitada y condicionada. Es en esencia, pero no en forma. Pero al llevar a la práctica dicha idea por medio del concepto, si no conoces la esencia de las cosas, obtienes como resultado la conceptualización de la misma, de tal forma que la idea no solo deja de ser, sino que se reviste de un cuerpo totalmente ajeno a ella. Has dicho a alguien que lo amas, pero actúas de distinta forma a lo que es el amor. Haz de cuenta que es lo mismo. Te has iniciado en una escuela de misterios, pero te da flojera leer y pensar, practicar la enseñanza. Te dejas vencer por los obstáculos. Es exactamente lo mismo. Idea, concepto y conceptualización. La etimología de vida es vita, lo cual en su significado no te dice mucho. Así que deberás emplear el pensamiento profundo para saber qué idea oculta la palabra vita. Y de ahí partirás para definir sin error el significado de vida iniciática. ¿Cuál es la diferencia entre vida y existencia? Compártenos tus ideas en los comentarios de abajo. La etimología de iniciación es initium, que significa comenzar. Y por cierto, la etimología de misterio significa iniciado. Muy interesante, ¿verdad? Estudia y analiza estas dos etimologías y llega a la esencia de lo que es la vida iniciática. Al principio mencioné que iba a definir la vida iniciática, después de algunas consideraciones que acabamos de decir. Pero, ¿a poco crees que las cosas se dan así de fácil? Ley y enseñanza.